Dentro de los mitos, las leyendas, hay algunas que son muy conocidas. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, la mula ánima, o alma mula, como la conocen. La mula ánima es una de las grandes leyendas que tiene un sentido muy profundo en las creencias. Se llama así porque tiene representación sobre todo un animal, que es la mula. La mula, para aquellos que no saben, es un híbrido que nace de la cruza entre una yegua, caballar, y un burro o asno. De allí nace la mula, si es hembra, o mulo, si es macho. Es un animal muy aguerrido para el trabajo, para los fríos, pero son a veces duros de boca, como le decimos a algunos. Por eso cuando alguna persona le dice, te pareces a una mula, por lo terco, por lo duro. Bueno, este animal es muy bueno hasta que por ahí le pasa algo y pasa esto, de que le cambia el carácter. En esto, como le decía, en esta leyenda tiene que ver mucho la mula. Esta leyenda se la disputan, si bien es cierto, desde el norte argentino, entre la provincia de Salta y Santiago del Estero. Salta dice que en la zona sur, a la altura de Rosario y la Frontera, fue donde se hizo presente esta mula, lo que yo le voy a contar, lo que le voy a relatar. Y en Santiago, a la altura de Quimilí, también dice que apareció por primera vez esto de la mula ánima. La mula ánima, o alma mula, quiere decir que en el animal hay un alma que va pendiente. Cuenta la leyenda que en los poblados se veía de noche, sobre todo pasada la medianoche, entre 2:30 y 1 de la madrugada, cuando ocurría algo en particular, aparecía una mula. Pero a las afueras, a los alrededores, en los callejones, otros dicen que la veía en las sendas de los cerros, otros directamente veían en el cerro. ¿Pero qué veían? Dicen que la mula esta iba siempre llevaba un freno de boca que era puro oro, exclusivamente de oro era el freno. Y también llevaba unas cadenas que arrastraba, hacía sonar las cadenas. Los vasos del animal retumbaban, ya sea en el suelo seco o sobre las piedras, sobre el ripio. Pero a su vez, por las orejas, por los ojos, por las narices, por la boca, le salían chispas y llamaradas. Pero aparecía de noche, de vez en cuando, así cada noche por medio, cada 3 noches, y desaparecía. Y todo el pueblo, todo el lugareño donde estaban los puestos, o los campamentos de hacheros que veían esa luz en los cerros, decían, ahí va el alma mula. Y era el comentario. Pero bueno, ¿de qué se trataba esto? Tenía mucho que ver, como de costumbre, el ser humano. Y en especial, la mujer. Cuenta también parte de esta leyenda que ese freno
tenía una cosa muy particular, que tenía que ver mucho con lo que pasaba en esta leyenda, y que ahora sí vamos a ver el relato del alma mula. Les decía, era el comentario, pero ¿de qué? Cuando esta famosa alma mula, o mula ánima, aparecía en los lugares, era porque alguien había sido infiel con el varón, la mujer. Mayormente decía que el alma era castigada cuando esa mujer tenía relaciones muy dudosas, como el caso de tenerlas con un sacerdote del pueblo, con el famoso compadre. De ahí el otro dicho que dice en la jerga diaria, cuando dice, no, vos salís te vas a convertir en alma mula. Bueno, esto también tenía que ver con el alma de la mujer. O sea que tenía la mujer unas relaciones extras, pero no digamos de un mal gusto, sino de una situación muy particular. Les decía, del sacerdote, del compadre, y de tenerla con algún familiar muy cercano. Entonces esa alma era castigada. ¿Y cómo la castigaba? Se convertía en una mula y empezaba a deambular. Pero la mujer estaba viva, seguía viva, pero se iba consumiendo en penas. Y de allí es que rondaba los lugares, más o menos, de donde era esa persona. Les decía, la mula, en algunos casos, quienes contaban, esa gente cuentera de los pueblos, decía que a veces cuando todavía no se la veía a la mula en sí, se sentía como si viniera una procesión. Mucha gente con murmullo, rezando, que es si alguien ha participado de una procesión, se siente algo en particular. Y eso dice que precedía a la mula. Y en determinado momento esta mula aparecía. Con sus llamaradas y chispas en ojos, en narices, en la boca, en las orejas, y traía, relumbrando, su freno puro de oro. ¿Por qué recalco esto del freno puro de oro? Porque, dice la leyenda, que aquel que sacaba el freno de la mula liberaba el alma de esa mujer. Entonces esa mujer se recuperaba como persona y jamás volvía a cometer algún error. Pero había que sacarle el freno a la mula. Ese era el gran problema. Dicen algunos que en varias oportunidades trataron de sacarle en diversos lugares el freno a esta mula. Y a algunos le costó la vida. Y la mula siguió con ese ruido a casco de sus patas, las cadenas, ese silencio después que pasaba, volvía el de la procesión, ese sonido muy particular que tiene una procesión. Y así iba pasando esto de la mula ánima. Claro, el pueblo o el lugar o el asentamiento o los puestos muy cercanos entre sí
al poblado, se preguntaban, ¿y quién era? ¿De quién era el alma esa? ¿De qué mujer había cometido ese pecado tan fuerte en un ser humano? El de tener relaciones con un sacerdote, con el compadre, con familiares muy allegados. Y, claro, empezaba, diríamos, el conventillo, las preguntas, a mirar quién desmejoraba en la salud, porque esa era una de las causas que sufría esta mujer. Y así iban pasando, en muchos casos, hasta que aparecía alguien que decía, bueno, yo le voy a sacar el freno a esta mula. Pero también le costaba en muchas veces la vida, o quedaba después de algún porrazo muy fuerte, con ganas de no arrimarse a la mula. Y en el otro bloque le voy a contar cómo le sacaron el freno a la mula. Empezó a aparecer cerca de un poblado y de unos puestos que había un alma mula, o la mula ánima. Y claro, el murmullo de la gente empezó. Y no podían detectar entre las comadres y las personas mayores, mujeres sobre todo, de quién era la infiel. Hasta que en una reunión, en un almacén de ese ramo general que tenía en la mesita donde tomaban alguna ginebra, apareció un muchacho, un gaucho, medio joven nomás, y se sentó a la rueda que estaba la gente en esta mesa, los gauchos, y empezó el tema del alma mula. Y claro, como en toda época, siempre hubo gente que pasaba necesidades económicas en determinadas circunstancias. Entonces este muchacho empezó a escuchar de qué se hablaba. Y le decía, pucha, si yo le saco el freno a la mula, es de oro puro, comentaba uno al otro. Y el muchacho escuchaba. Y dice, pero vos sabés que me han pasado, le decía uno al otro el dato, que si vos tenés un mulo, o sea, el macho de la mula, el híbrido que nace de la cruza de la yegua con el burro, o asno, es más fácil sacarle o arrimársele a la mula ánima. Este muchacho escuchaba, terminó la reunión, hizo unas compras que le había encargado su señora porque vivía en un puesto muy cerca, y se fue a la casa. Y mientras que hacía sus quehaceres, le comenta a la señora de esa famosa mula ánima. Y le decía que tenía un freno de oro. Pero bueno, no comentó más nada. Un buen día, como de costumbre, se levanta, hace fuego este hombre, la señora qué hacer, da de comer a la gallina. Y pasada la media tarde, después del almuerzo, mientras este muchacho armaba un cigarro, pensaba que tenía ganas de ir a ver el tema de la mula. Y así fue, que aprovechando que él tenía un mulo, ensilló, ya caída la tarde, el mulo, y se fue rumbo al poblado muy cercano, donde aparecía esta mula ánima, que quedaba entre el puesto, muy cerquita entre el puesto y el poblado. Llegó, se fue al bar, se sentó un rato, ya caído la tarde, se hizo oscuro, y en determinado momento el dueño de este almacén Ramos Generales, que hacía de bar también, dijo, bueno muchachos, terminó la reunión de todos los días, y se levantaron. Este muchacho salió, ajustó la cincha bien del mulo y empezó a deambular a las cercanías del pueblo, cerca del puesto, hasta que en determinado momento apareció
la mula ánima. Y empezó a seguirla de cerca, y la mula apuraba el paso y relinchaba y largaba más chispas y más fuego. Entonces, cuando vio que la mula ánima se empezaba a ir, él apuró a su mulo y cuando ya estaba casi a la par, le tira el manotazo sobre la oreja que tenía más caída y logra agarrarle el freno. En un tirón se lo saca al freno. Al sacarse el freno, la mula se detiene, él pasa con el mulo de largo y se levanta en dos patas la mula, y en ese momento se siente un gemido de una persona, sobre todo de un tinte femenino, que era el alma de la mujer que estaba en esa mula. Entonces se sorprende y se para y la mira a la mula. Desaparecieron las chispas, desaparecieron las llamaradas de los ojos, y la mula se empezó a retirar mansamente. Las cadenas se soltaron solas y se retiró al oscuro ya, porque era pasada la medianoche. Estaba con algo de luna, por eso él veía. Entonces dijo, bueno, ahora tengo este freno y salvé a una mujer. Pero cuando se iba la mula, él dice, no, yo no quiero que ocurra esto otra vez. O sea, que ese animal sirva para convertirse. Entonces la alcanza la mula y de muy cerca, con su daga, con su puñal, le atraviesa el cuello en 2 o 3 oportunidades. La mula estaba quieta. Él tiró las puñaladas al cuello de la mula. Y la mula, sangrando, se empezó a retirar hasta que cayó. Entonces, él hizo algunos injurios y dijo, nunca más vos, mula, vas a tener problemas de llevarte un alma. Como si la mula tuviera la culpa, pero así es la creencia. Entonces él vuelve con el freno en mano a su casa, ya estaba amaneciendo. Llega a su casa, desencilla la mula, el mulo en este caso, acomoda la montura, se va hacia la cocina y él, pensando que la señora ya había hecho el fuego, capaz andaba dando de comer a los animales, entra a la cocina y ve que el fuego estaba apagado. Entonces se dirige al dormitorio a verla, a la señora, a ver si estaba por ahí. Entra al dormitorio, abre la puerta y entra al dormitorio, y cuando entra al dormitorio viene lo más triste. Él, con el freno en la mano, se arrima a la señora y le dice, che, vieja, aquí está el freno de oro, nos salvamos por las necesidades que tenemos. Como no se movía, la da vuelta y la señora de él estaba muerta con 2 puñaladas en la garganta. ¿Qué opinan ustedes? Es fuerte, ¿no? Indudablemente le tocó esta vez a ese muchacho tener la señora que era un alma mula, una mula ánima.